Con- Continuamos con su programa Reflexionando en esta mañana, ¿verdad? Y estamos desarrollando el tema de la fe. Y hablábamos de cómo la fe es esencial para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. Y nos quedamos en el capítulo 5 de Santiago, donde él llama e invita a que la fe, el capítulo 2 de Santiago, donde él invita a que la fe no debe estar sola, sino que debe ser acompañada por obras. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos invita a creer y a confiar en Jesús. Dice, somos justificados simplemente por la fe. Pero Santiago dice, esa fe sola no puede estar sola, ¿verdad? Debe estar acompañada por obras, por hechos, que nuestro testimonio refleje, ¿verdad?, lo que está en nuestro corazón. Debemos entonces nosotros acompañar la fe que tenemos con obras y con hechos, con acciones concretas, ¿verdad? Y Santiago decía, en cuestiones específicas, aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, aquel que está necesitado, que está enfermo, a ellos, a quienes nuestra fe debe actuar en favor de ellos, ¿verdad? Y debemos de movernos en bondad, en acciones de compasión, de servicio, porque no podemos estar simplemente viendo la necesidad de los demás y decirles, está bien, voy a orar por ti, pero dice Santiago, la fe debe ir acompañada por algo más. Además de orar, debemos de acompañarla de la acción, ¿verdad? Y lo que más necesita alguien cuando tiene hambre, además de la oración, es un pan, ¿verdad? Es un pan. Alguien que tiene sed, lo que quiere es un vaso de agua, ¿verdad? Si alguien está enfermo, necesita medicamentos. Entonces, que la fe que tenemos que movernos a hechos, ¿verdad? Y por la fe, dice en Habacuc, el justo vivirá, ¿verdad? Por la fe en Dios, el justo vivirá. Y la fe también es esencial en nuestra vida de oración, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo en Santiago, dice que debemos de tener y pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro, ¿verdad? Que es así. El que es así, que no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, ¿verdad? Y no es constante. Y nos llama Santiago a ser constantes en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestro actuar, ¿verdad? Que sea agradable al Señor. Entonces acompañemos a nuestras oraciones con fe, ¿verdad? Los apóstoles vinieron a Jesús en una ocasión y le dijeron, Señor, danos fe, aumenta nuestra fe. Y Él les dijo, si tuvieran fe, aunque solo fuese como el tamaño de una semilla de mostaza, ustedes le dirían a este árbol, arráncate de aquí, plántate en el mar y le harían caso, ¿verdad? Pero a veces dice, ustedes tienen muy poca fe, le reprochó Jesús a sus discípulos. Ustedes tienen muy poca fe, pero si ustedes creyeran nada, les sería imposible. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Y en una ocasión estaban orando por un joven que estaba poseído y no pudieron hacer nada. Y Jesús también los reprendió y les dijo, ustedes tienen poca fe, ¿verdad? Pero hay situaciones en que la oración, la fe debe ir acompañada con oración y ayuno, ¿verdad? Entonces hay que acompañar nuestra fe con esas ciertas prácticas piadosas de oración, de ayuno, el estudio de la palabra, ¿verdad? Entonces, queremos y debemos activar. Yo creo que en nuestro tiempo se necesita que los hijos de Dios tengamos esa fe activa, ¿verdad? Esa fe activa y que estemos poniéndola al servicio de los demás. Jesús recompensó la fe de quienes se acercaban a Él creyendo, ¿verdad? Que Él era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era aquella persona que en Isaías 61 había anunciado que venía a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Todas esas personas que creyeron en Él, Jesús los recompensó su fe. El leproso, ¿verdad? Cuando estaba ese enfermo de lepra en Mateo 8, se puso delante del Señor y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, simplemente preséntate al sacerdote, lleva tu ofrenda y que conste ante los sacerdotes.
A ese leproso salió sano porque creyó, porque confió en el Señor. Habían unos ciegos que escucharon hablar de Jesús y salieron y empezaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, ¿verdad? Señor, ten compasión de nosotros. Y Jesús entró en la casa y los ciegos se le acercaron. Y entonces les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Creen que puedo devolverles la vista y sanarles? Y ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos. Entonces Jesús tocó sus ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Entonces yo les pregunto: ¿cómo está su fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está tan firme, tan fuerte como la de esos leprosos, como la de esos ciegos? ¿O está débil? ¿Cómo está su fe? De acuerdo a nuestra fe, dice que el Señor va a obrar en nuestra vida. Había una mujer, ¿verdad?, que tenía a su hija enferma y llegó pidiendo donde el Señor que sanara a su hija, ¿verdad? Y el Señor le dijo: pero si es que yo solo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen lo que se cae debajo de la mesa de las migajas. Y el Señor le dijo: hija, qué grande es tu fe, que se haga como tú quieras. Y desde ese momento su hija quedó sana, dice. Entonces, cuando nos acerquemos al Señor, acerquémonos con fe, ¿verdad? Con mucha fe en Él. A veces tendremos obstáculos para acercarnos al Señor. A veces escucharemos otras voces que nos dicen que no nos acerquemos, que no creamos al Señor, que es perder el tiempo. Pero podemos leer en los evangelios, hay muchos relatos que afirman nuestra fe, cómo Dios sanó, cómo Jesús sanó, liberó a su pueblo, ¿verdad? Pero sobre todo, nunca olvidemos que Jesús lo que quiere es liberarnos para siempre del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Yo sé que vamos a recibir muchas cosas si se las pedimos conforme a su voluntad. Las vamos a recibir en esta tierra y las vamos a disfrutar de sus bendiciones en este mundo y en este tiempo. Estoy seguro que sí, ¿verdad? Lo vamos a hacer y Dios va a recompensar nuestra fe, pero debemos de acercarnos creyendo en Él, confiando en que su palabra es verdadera, es viva, es eficaz, confiando en que sus promesas se cumplen, ¿verdad? Pero debemos acercarnos con fe. Recuerdo que estábamos en un retiro de jóvenes y en un momento de oración, la reverenda Cara Thompson hizo la invitación a que si había alguien enfermo que pasara, que iban a orar por ella. Y una muchacha de unos 14 años, 15 años se acercó y empezamos a orar. Y después ella confesó, ¿verdad?, que había recibido sanidad. Ella había ido con gastritis a ese evento. Por mucho tiempo estaba medicándose y después de ese retiro, después de esa oración, fue sana, ¿verdad? Así que yo creo que Dios sigue sanando. Así como fue sana aquella mujer que sufría del flujo de sangre, dice que tenía 12 años sufriendo y padeciendo de ese flujo de sangre y también padeciendo de los doctores, ¿verdad? Porque le quitaban lo que ella tenía para comer en medicinas y en todo lo demás. Pero ella escuchó que Jesús iba pasando, iba a ver a la hija de Jairo y la mujer decía: si tan solo tocare su capa, si tan solo tocare su capa, su manto, seré salva, seré sana. Y aquella mujer, a pesar de los obstáculos, imagínense, había una multitud rodeando a Jesús, hizo lo necesario para acercarse al Señor, ¿verdad? Movió los obstáculos que habían enfrente de ella y tocó la capa. Y Jesús dice que sintió, se volteó y preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Los discípulos le decían: pero Señor, si hay tanta gente, ¿quién? Aquí todos te tocan. Pero Él dijo: no, alguien me tocó de forma especial. Yo creo que debemos de acercarnos de esa forma a Jesús, al Señor, en Dios, en oración, ¿verdad? Con la plena certeza de que Él nos dará lo que nuestro cuerpo necesite, lo que nuestra fe necesite, ¿verdad? Lo que nuestro ser necesita. Entonces, acerquémonos con la certeza de que Dios escucha nuestras súplicas,
con la confianza de que Él tiene planes para nuestro bienestar y para nuestra bendición. Acerquémonos con esa plena fe y certeza en el Señor, que Él, ¿verdad?, hará conforme nuestra fe, que Él dirá esas palabras que dijo a los enfermos, a los ciegos, a los leprosos, a los mudos, ¿verdad?, a los paralíticos, que se haga como tú has creído. Yo creo que eso es lo que el Señor nos invita, a avivar nuestra fe, a activar nuestra fe, y que confiemos en Él, en su palabra, ¿verdad?, en su amor, en su protección. Acerquémonos con fe en el Señor, creyendo en Él, ¿verdad? Y estaremos en otros programas desarrollando temas para su bendición, pero no olvidemos que el Señor es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que en Él está nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida. Dios tiene el control y para Él no hay nada imposible. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.